Ya grabado. Muy buenos días, muchachos. El día de hoy quería traer a colación un tema muy importante en situación medioambiental y este tema es el glifosato. Con ustedes quiero presentar una disertación que hice acerca del tema y pues básicamente es la siguiente. El glifosato es básicamente un herbicida utilizado para remover las malezas o más bien para erradicar las malezas que producen ciertos tipos de cultivos. Dichos cultivos pueden ser pues, alimentos transgénicos o pues hay diferente variedad. Sin embargo, en muchos países, entre ellos Colombia, suele ser utilizado como una forma para erradicar cultivos ilícitos, como son los de la marihuana y la coca. Lo que pasa es que cuando se utiliza, o bueno, la forma en la que se es esparcido este producto es mayormente de forma aérea, es decir, desde aviones esparcen el glifosato a diferentes hectáreas de tierras que se supone que son de uso ilegal. Sin embargo, lo que no se tiene en cuenta es que muchas veces esto solamente no afecta a este tipo de cultivos, sino que aparte afecta a la biodiversidad y muchos ecosistemas que son aledaños. Eso quiere decir que muchas veces lo que realmente ocurre es que no se están dañando como tal los cultivos ilícitos, sino que se dañan otras cosas como son la salud pública y el medio ambiente, que pues, es básicamente el tema que nosotros estamos tratando. Lo que pasa y la pregunta problema es que si bien no se ha llegado a una conclusión, o mejor dicho, a una decisión unánime en la comunidad científica acerca de los perjuicios que puede tener este herbicida, es que si bajo el principio constitucional de precaución es mejor evitar su uso o usarlo. Esa es la pregunta problema. Con eso termino mi intervención. Yo creo que aquí es importante recalcar el hecho de por qué se está implementando en Colombia de esta manera y si verdaderamente solamente su uso es pues para exterminar cultivos ilícitos, ¿no? Porque puede caber la duda de, bueno, acá en Colombia se usa y de la manera en la que se está usando no es la más correcta, pero realmente el glisofato afecta tanto y perjudica tanto a los temas, digamos, de tierra, de cultivos de alimentos y en especial a las personas. Entonces, pues yo diría que lo que cabe recalcar acá es que la problemática no solamente es en cuanto al uso de este producto, sino qué contexto tenemos acá como para llegar a conocer de que se vea necesaria, digamos, la plantación de cultivos ilícitos y que se siguen cultivando y que pues generan ingresos para las personas siguen siendo ilícitos, ¿no? Porque pues hay que tener en cuenta que a muchos de los agricultores del sector primario o en el sector primario más que todo, la compensación monetaria y económica es baja, teniendo en cuenta la importancia que representan estos pues, para la sociedad. Entonces, yo diría que como punto primordial hay que tener en cuenta que en un contexto social, económico, agropecuario en Colombia, el- la problemática va más allá del uso de esta clase de pesticidas, sino en cómo muchas veces se les hace a un lado a las personas las cuales permiten pues que podamos tener alimentos de buena calidad y como que esa constante búsqueda de hacer las cosas a la perfección, hacerlas ya y como buscar siempre un ingreso, porque hay que tener algo claro, y es que acá en Colombia lo que más ingresos económicos genera o es estar montado en el poder político o hacer trabajos ilícitos. Entonces no sé qué opinan ustedes acerca de esto o qué quieren agregarle. Pues yo con el tema del glifosato, en sí viene siendo un arma de destrucción masiva que no solamente nos afecta en la biodiversidad del agua, sino también el suelo, ya que afecta mucho la salud de las personas porque es responsable en sí de toda la agricultura campestre en este sector colombiano.
ya que hay muchos riesgos que, aunque como ya lo dijo Copete, no es tanto al 100% comprobado, pero es da un protagonismo a varias enfermedades como sería el cáncer. Y dependiendo de nuestra constitución política colombiana, en el artículo 79, que es el encargado hecho de que nosotros tenemos que gozar el artículo, debe garantizar que la participación de nuestras comunidades a poder decidir si nos están afectando o no. Y es deber del Estado proteger y la integridad de todo nuestro ambiente para poder conservar todas las áreas, especialmente las que nos importan, las ecológicas, y así también poder fomentar una educación para logros de diferentes fines. Se evidencia que acá en Colombia no se está cumpliendo bien este artículo 79 debido a que hay muchos municipios en el cual utilizando esta pesticida, el glifosato, da algunos perjuicios a largo plazo a diferentes personas, más que todos los campesinos. Esa es mi intervención. Bien, yo al igual que los dos compañeros anteriores de Julian y de Rubén, yo más allá de hablar de los problemas propiamente del glifosato, también hay que encontrarle un contexto tanto ambiental como social. Entonces, ¿cuál es el verdadero análisis o un análisis principal y fundamental? ¿Qué es lo que aísla o qué es lo que sí le impulsa a las personas a tomar pues cabida a esta práctica de cultivos ilegales? Bien sabemos de que acá en Colombia y en general en América Latina prima mucho el beneficio económico de ciertos grupos sociales, es decir, de algunas empresas, algunas corporaciones, y dejamos de lado la importancia de lo que es el derecho ambiental y lo que es el derecho a un ambiente sano, que como bien sabemos está establecido como un derecho fundamental de tercera generación. Ahora bien, ¿qué podemos nosotros hablar? ¿Qué es lo que puede contrarrestar? Si bien las políticas económicas, sociales y ambientales que propuso el compañero son bastante necesarias, yo considero también de que se requiere un punto de partida personal, es decir, ser sujetos de acción. ¿A qué me refiero con ser sujetos de acción? Es decir, que cada uno de nuestras costumbres, de nuestros hábitos de la vida deben ser encaminados y deben ser como direccionados a un contexto o algún beneficio social y general, no solamente algo que beneficie a un cierto grupo social, sino que en general, porque ya bien sabemos que todos vivimos bajo un mismo contexto territorial. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nos beneficiamos de alguna forma u otra, ya sea teniendo como prioridad el medio ambiente o como prioridad un beneficio económico, pero nos beneficiamos ciertamente de la misma tierra. Entonces, cuando yo me refiero a sujetos de acción, ¿qué podemos hacer? Pues para nosotros es principalmente como el punto de partida la conciencia personal y la social, es decir, tomar acciones por cuenta propia, conocer los perjuicios que puede ocasionar esta clase de prácticas que van más allá, que son mucho más grandes que las ganancias económicas que estos puedan generar. Así que con todo eso lo que quiero decir es que tomemos cabida y demos pie de que las pequeñas acciones pueden encaminar grandes consecuencias. Bueno, me gustaría como traer a la mesa el panorama que tiene el glifosato a un nivel mundial. Siempre, o sea, hablamos del glifosato en Colombia, pero el glifosato tiene muchas más repercusiones a nivel internacional de lo que probablemente nosotros ya podamos haber imaginado anteriormente. Colombia, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, no es un lugar donde estemos tan conectados con la jardinería, con, por así decirlo, nosotros mismos mantener un jardín o mantener pues no sé, cosas como personales que vemos en muchos otros países, como por ejemplo en Estados Unidos o en Europa, que son pues, lugares donde tienen bastantes problemas con el glifosato. ¿Por qué? Porque es que el glifosato no se utiliza solamente como para grandes escalas, como para... no es un herbicida que se utilice simplemente para los cultivos o pues, grandes hectáreas, sino que es un herbicida que las personas utilizan diariamente en su vida. Las personas, y últimamente los estados han empezado a dar cuenta de que sí, probablemente hayan
diversos estudios que se contradigan entre sí, pero la vida humana sigue siendo como prevalente sobre esto, entonces existe el riesgo de que pueda llegar a ser dañino no solamente para los humanos, sino para todo el ecosistema, y bien sabemos que los humanos no somos un ser que pueda vivir por sí solo, sino que nosotros dependemos de los demás animales que existen, de los demás organismos que están a nuestro alrededor. Entonces, vemos que, por ejemplo, muchos países, muchos estados en Estados Unidos, sabemos que no es un país que tome como una decisión nacional así, sino que hay muchos estados que han decidido, si no bien erradicar el uso de glifosato, por lo menos han decidido regularlo. Muchos estados como Minnesota, como Massachusetts, Washington, entre otros, han decidido implementar reglas para poder regular este herbicida, porque han decidido, como por decirlo, sobreponer la salud de las personas que se encuentran en constante uso, en constante conexión con este químico. Entonces, no solamente en Estados Unidos, sino que en muchos países europeos y muchos países del Medio Oriente que han decidido ponerle un alto, porque si bien no estamos completamente seguros, no tenemos la certeza suficiente para decir sí, nos hace daño, tenemos esa pequeña posibilidad, bueno, ni siquiera tan pequeña, esa posibilidad de que pueda ser algo que cause estragos a nivel de toda la humanidad, porque es que mis compañeros muchas veces lo han mencionado ya, no es solamente a los seres humanos, sino que a los animales, pero nosotros consumimos animales. No es simplemente a los animales, sino que también el agua, y nosotros consumimos el agua. Entonces, estamos como generando una cadena de intoxicación que al final también nos va a terminar perjudicando a nosotros. Otro punto importante también es, por ejemplo, los animales polinizadores. Nosotros es sabido por estudios que nosotros sin estos animales no seríamos capaces de existir, y existe el gran riesgo de que este herbicida, el glifosato, pueda envenenarlos, que también llevaría a la extinción del ser humano. Entonces, es más bien como tenemos que generar conciencia y ponerle límites a las cosas, porque de la economía, más allá de lo que nosotros podamos ganar, tenemos que preservar la vida, porque pues sin vida no vamos a poder tener ningún otro tipo de ganancias. Yo diría que esta acertación es precisa. El glifosato va a acabar con los seres humanos porque produce cáncer. Bueno, ¿cuál es el proceso para decir que este químico llega al ser humano? Los alimentos. El glifosato deja infértil la tierra. ¿Por qué deja infértil la tierra? Porque daña el ecosistema de muchos de los animales que permiten la fertilización de esta. Entonces, yo creo que va a llegar un punto sin retorno en el que el ser humano actualmente lo está haciendo, y lo más probable es que a futuro sea lo que terminemos por concluir, y es que vamos a terminar abandonando este planeta simplemente por el hecho de que no hay conciencia del ser humano a través del daño que a diario en todas las, digamos que las medidas que toma para poder hacer las cosas con rapidez, para que puedan producir mejores ingresos económicos, porque la cuestión es a controlar, digamos que esta clase de cultivos. Y yo diría que, no solamente lo digo yo, los estudios lo dicen, no es necesario. Y la idea tampoco es como decir, bueno, vamos a sustituir el glifosato por un químico menos fuerte, porque pues la idea no es que sigamos contaminando, sigamos dañando, sigamos perjudicando tanto el ecosistema, los animales y a las personas, sino que siempre hay o siempre ha existido ese deseo de hacer las cosas mejor, de hacer las cosas más rápido, de implementar máquinas, de sustituir la mano de obra, y eso es una de las afectaciones más directas que tenemos el ser humano. De hecho, a principio, uso del glifosato y empezamos a contratar a personal, que maquinaria pertinente para la limpieza de muchos de estos
aparentemente va a salir costoso, pero si nos damos cuenta de lo costoso que va a salir más adelante, simplemente adquirir agua limpia, alimentos de alta calidad, pues es como un pequeño sacrificio que hay que hacer entre muchas comillas ahora para el día de mañana poder estar bien. Claramente, entonces con eso uno podemos concluir de que no es el punto principal, no es la clase de químico que se está usando, sino el punto principal es la conciencia humana y a dónde llega la avaricia del ser humano. No es tantamente, si no fuese el glifosato, sería algún otro químico, sino que el punto central es tomar la conciencia pertinente, es el saber de que existen algunas otras formas que son más, como lo dirían, eco-friendly, que nos van a dar los mismos resultados, incluso menores, y que es válido correr, digamos, ese riesgo o disminuir ese beneficio económico gastando en maquinarias, gastando en mano de obra humana, que sabemos que nos va a beneficiar no solamente en la parte económica de que también vamos a tener otra fuente más de empleo, sino que también se va a presentar una disminución bastante gratificante y bastante como que fructífera en el tema ambiental. Esto que acaba de exponer el compañero Julian me recuerda mucho y lo traigo a colación a la película Avatar. Tú lo acabas de decir, va a llegar un punto donde no vamos a tener recursos donde sobreexplotar y puede que en algún futuro cercano, lejano, nos toque emigrar hacia otro lugar, hacia otro planeta, quién sabe, eso no lo sé yo. Pero desde el momento en el que el ser humano no tome esa conciencia personal y social y no se involucre en el proceso ambiental, podemos pasar aquí y puede llegar otro químico que probablemente científicamente sea menos dañino, pero no vamos a llegar a nada, sino que vamos a tener como siempre esa misma dirección fatalista, porque vamos a seguir manejando las cosas de esa misma cabeza. Y claro, y no que aquí en Colombia con este tema, el gobierno colombiano empezó unos requisitos otra vez para que por parte de la Corte Constitucional retomar las fumigaciones de tales áreas de cultivos ilícitos, ya que en el 2015, por un alto tribunal, suspendió los aspersores que consideraron que eran cancerígenas utilizar el glifosato, que eran dañinos para tanto el medio ambiente y para al ser humano. Pero lo que está pasando es que el 12 de abril el gobierno colombiano empezó a expedir un decreto con un marco jurídico de la fumigación de las áreas de tales cultivos. Pero esta decisión no es muy da mucha controversia debido a que a la oposición de las comunidades agrícolas e indígenas se oponen a esta porque van estos agricultores, hay mucho riesgo para la salud y el medio ambiente, y para ellos es su sustento de vida. Entonces, lo que están diciendo es que están envenenando a los colombianos, y solamente en este gobierno del presidente Iván Duque están incluyendo supuestamente medidas de control para estos riesgos de la salud. Pero los agricultores ya no piensan, ya no son conscientes de que supuestamente están haciendo un control, pero en realidad los van a envenenar. Todo eso es una cadena, ¿no? Pues si bien empieza con los agricultores, empieza con la alimentación, ya quedó sobreentendido de que el glifosato no solamente es perjudicial para la salud de los seres humanos en el punto de que se tiene la creencia, digo la creencia porque pues la misma la misma Organización Mundial de la Salud se contradice en algún órgano que es cancerígeno, pero pues supongamos que no lo llegue a ser. También tenemos la sensación, bueno, no la sensación, sino como la certeza, eso ya es un hecho, de que al este compuesto llegar a los alimentos los consumimos, la cadena que acaba de mencionar mi compañera. Entonces, todo eso, o sea, por donde le miremos, todo eso es una cadena que lleva a la destrucción. Entonces, el punto central, y regresamos a ese mismo que dice el compañero Julián, es el buscar una solución que no necesite ni de este compuesto químico ni de ningún otro como tal, porque ya nos dimos cuenta que si no es una enfermedad, va a haber una cadena o va a ser de que se cae aquí y va a llegar a un punto muchísimo más perjudicial.
hacer otra acertación acerca de este tema, es muy interesante. Entonces, si alguno de ustedes pues quiere hablar, que lo haga, y si no, entonces dar por concluida. Sí, yo a modo de conclusión quisiera decir algo, pero pues, es decir, básicamente, como bien nos dijo la profesora una vez en la clase, o sea, básicamente el medio ambiente es un bien jurídico de nosotros, es para todos, y todos deberíamos contribuir a cuidarlo y protegerlo. Frente a ciertas cosas, lógicamente, el glifosato es utilizado pues para la política antidrogas, pero pues lógicamente se tienen que buscar otros tipos de alternativas para hacer que esto no sea tan perjudicial para la salud de las personas, y pues buscar básicamente algunas alternativas económicas o otras alternativas económicas para que las personas puedan hacer otros tipos de prácticas y no utilizar la droga ni la perdón, ni la coca ni plantar cultivos ilícitos, sino buscar otras formas de alternativa económica. Antes de que terminemos, perdón compañeros por estar un poquito ausentes por la falla de internet, pero me gustaría también traer el tema de colación de que, o sea, sí somos seres humanos, pero siento que siempre estamos en ese momento, bueno, en ese momento, no, ese punto, que somos antropocentristas. O sea, sí, estamos intentando generar una conciencia acerca del medio ambiente, pero lo hacemos por nuestro beneficio. Cuando en realidad, pues, no somos los únicos seres en esta tierra, y lo único que nos hace a nosotros superiores es que nosotros lo decimos. Entonces, la única razón por la que nosotros deberíamos evitar contaminar el ambiente es porque no somos los únicos que vivimos ahí, no porque a nosotros en algún momento nos vaya a hacer mal. O sea, ¿cómo elegir no hacerle daño a otras personas porque en algún momento ellas pueden buscar venganza? Lo único que estamos haciendo bueno, la historia de la humanidad es buscar remediar los daños que hacemos, porque al final sabemos que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, pero en realidad deberíamos aprender a aceptar las otras formas de vida que están en la Tierra sin necesidad de no pasar por ellas, porque a nosotros nos va a costar después. Ya, era eso. Excelente, compañera. Entonces, ya habiendo planteado todo, muchachos, qué bonito el que compartimos. Muy interesante cada uno de los puntos de vista. Espero que en otra oportunidad podamos compartir un espacio de reflexión como este. Que estén muy bien. Igualmente. Igualmente.